Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un track rollo Medusa, rollo Genesis, enfocado a su discográfica, a Eterna Records. Vamos a ver todos los pasos que necesitamos para buscar ese estilo, ¿no?, que encaja en su discográfica, y para ello os voy a enseñar el track que he hecho enfocado a Eterna, y luego os voy a detallar paso a paso qué es lo que yo he hecho para llegar a esta idea, ¿vale? A este resultado. Así que vamos a reproducirlo. Y en la quisieras, pero es una bandolera. Y en la quisieras, pero es una bandolera. Y en la quisieras, pero es una fantasía. Y en la quisieras, pero es una bandolera. Y en la quisieras, pero es una fantasía. Vale, pues ya veis, ¿no? Si conocéis a Medusa, seguro que habéis escuchado temas del estilo, y si habéis escuchado los últimos lanzamientos de su discográfica, también. Entonces, bueno, antes que nada, cuando yo tengo una idea, o cuando quiero buscar una idea, quiero lanzar una canción por un sello concreto, lo que hago es escucharme qué es lo que ahora mismo ese sello está lanzando, ¿no? Qué es lo que está sacando. Y buscar alguna referencia en cuanto a sonidos, en cuanto a BPMs, en cuanto a tipo de arrangement, ¿no?, del track. Entonces, lo que hice, o lo que hago siempre, es meterme en Spotify, buscar la playlist de su discográfica, si es que existe, y si no, pues en SoundCloud o YouTube podéis encontrar los últimos lanzamientos. Entonces, en este caso, si buscáis por Eterna Records, vais a ver aquí una oficial. Veis que Medusa es el creador de la discográfica. Y veis aquí todos los lanzamientos. Están ordenados de más nuevo a más antiguo. Entonces podéis ver todo lo que esta discográfica ha estado firmando desde el principio hasta el final. ¿Qué estilo tenían al principio? ¿Qué estilo tienen ahora? Si es que han cambiado o no han cambiado. En este caso, como es un label bastante nuevo, el estilo es bastante parecido en los tracks que sacaban al principio a los que sacan ahora. Entonces, vamos a reproducir estos dos primeros tracks, el de Nomacita y el de Floating, porque tienen dos cosas muy características que se trasladan al resto de tracks de la discográfica y que me llevaron a pensar en esta idea del track, ¿no? Entonces vamos a empezar por este. Then I'm a seed, bust a seed, you got a drink, bust a seed, you got a drink, cut your heart, the girl and off your back, I'm a seed, no it was no my seed, heart, the girl and off your back, I'm a seed, no it was no my seed, then I'm a seed, bust a seed, you got a drink, bust a seed, you got a drink, cut your heart, the girl and off your back, I'm a seed, no it was no my seed, then I'm a drink, cut your heart, the girl and off your back, Mama see, what's a sleep, you got a drink, what's a sleep, you got a drink, up your heart, to the gal and off your back, mama see, no, my sleep, mama see, what's a sleep, you got a drink, what's a sleep. Vale, hasta aquí, ¿qué vemos? Bueno, pues vemos que el bajo es un rolling bass, ¿vale? Es un bajo que hace pacachaca, pacachaca, pacachaca. Un bajo que está repetido constantemente, las notas van seguidas una tras otra. Una vocal bastante grave, tipo reggae, una especie de reggae electrónico. Y luego vemos también unos claps bastante pronunciados, unos claps grandes, y un tema tirando a oscuro, ¿no? Un tech house tirando un poquito más hacia el techno. Venga, vamos a escuchar ahora de Floating. Vale, aquí ya vemos el lead característico de Medusa. Este lead sale... lo utiliza Medusa en muchos de sus tracks. Hay bastantes temas de esta discográfica que tienen este sonido tan característico. Para el que no lo sepa,
Meduza, uno de los integrantes es Simón de Llano. Simón de Llano tiene una canción que sacó por Sosumi Records hace un montón de años que se llama Kit y prácticamente viene del sonido, o sea, no se ha movido de ese sonido y han dado una vuelta a ese sonido para innovar y producir temas pues de un mismo estilo, pero con un sonido que lo han hecho muy, muy trend, ¿no? Entonces, volvemos a ver lo mismo, claps muy, muy grandes y un track, en este caso no tan oscuro, este track te podría decir que es más comercial, más tech house, pero entonces, si ahora escuchamos el track que os he enseñado, o si lo analizamos, es un track que combina el lead que ellos suelen utilizar en los tracks, una vocal más oscura, por así decirlo, es una vocal que está pitcheada hacia abajo, y un bajo tipo rolling también. Entonces, combinando esos elementos, sale un tema que es potente, un tema tirando un poquito oscuro, pero que no deja de tener ese toque tech house o ese toque a Eterna, ¿no? Entonces, una vez que identificamos un poco los valores, por así decirlo, ¿no? O el estilo que está sacando a Eterna, ya podemos producir un tema de este rollo. Entonces, para ello, lo que hice, lo primero de todo, es buscar un preset que pudiera utilizar como rolling bass, ¿vale? Os lo enseño. Ahora sí. Está filtrado, ¿vale? Ya lo veis. Este preset es de Evolution of Sound. Y es un preset bastante complejo en sí, tiene un montón de elementos, tiene un montón de efectos. Pero al final un rolling bass es muy simple. Es básicamente que hay un envelope muy cortito que dé esa sensación de plug, ¿no? O de pegada. Y luego un filtro, un low pass bastante pronunciado para que solamente suene la parte del bajo, ¿no? Se concentre ahí. En este caso, este sonido, como os comento, tiene un montón de efectos y lo hace bastante abierto a nivel de medios y agudos. Entonces, aquí tenéis dos opciones. Una, si queréis que el tema tenga muy presente el bajo y que sea un bajo potente y que el tema se centre en el bajo, o pasar el bajo a un segundo plano y que el tema se centre más en una vocal, se centre más en los leads, etc. Para ello, simplemente aplicamos una EQ y dejamos espacio para el resto de elementos o no. Es decir, en este caso, si fuera un track que lo enfocamos únicamente al bajo, pues lo dejaríamos abierto. Pero al ser un track que quiero que se centre mucho en vocal, que se centre mucho en el lead, pues deberíamos de cortar para dar espacio a esos elementos y que esos elementos ganen presencia, ¿no? Entonces, vamos a escuchar cómo sería el bajo con y sin la EQ. Ya veis que si lo filtro a unos 450 Hz, el bajo gana mucha más presencia, ¿no? A nivel de bass. En cambio, si lo dejo sin cortar, es un bajo que pierde esa presencia y que se queda más pues en ese rolling, ¿no? Pero en el rolling más medio, más agudo. Entonces, en este caso, lo dejaría filtrado y ganaría mucho más presencia el lead y la vocal. Y en la física esto eres una banda lentolera. Y en la física esto eres pero solo falta que sea. Y en la física esto Ya veis, ¿no? Que al final el bajo lo que hace es ensuciarlo, ¿no? Si dejo la EQ desactivada. Lo que hace es ensuciar el tema, me refiero. Entonces, vale, por partes. ¿Cómo he hecho este lead de Meduza? Bueno, este lead realmente no tiene mucho, es un lead muy sencillo. Este concretamente es un preset, ¿vale? Pero el lead no tiene nada de hacerlo. De hecho, he duplicado el serum para enseñaros cómo lo hago. De hecho, tengo por aquí el patrón, ¿vale? Este de aquí. He copiado la melodía, ¿vale? Al final un MIDI también sencillo, muy del rollo de Meduza. Vale, esto que suena ya es el preset init de Serums. Aquí no he tocado nada. Lo único que tiene es un rack de efectos. Y prácticamente el que le da ese toque a este lead, el toque diferencial, el toque que le hace parecer a Meduza, es el Valhalla Room. Va a escucharlo sin y con, ya veréis. O sea, es que este reverb es todo ahora mismo, ¿no? Para el sonido. Lógicamente, si entramos en el sonido, profundizamos en el sonido, podemos distorsionarlo, podemos generar más armónicos, etcétera. Pero prácticamente la clave es esta. Este reverb es lo que le da ese grosor, ese volumen al sonido, que gane muchísima presencia en el campo estéreo y que sea un lead potente, ¿no? Pero bueno, básicamente, comentaros que este lead se hace con el Icon Hash Kick Wave en digital, ¿vale? Y con una posición de la onda
en torno a unos 100 y 180. Esto lo que hace es que el sonido vaya a ser más agudo o menos. Vale, vamos a escucharlo. Lo ponemos en una posición que nos guste y prácticamente lo que hacemos ahora es añadir efectos, un noise también para dar un poquito más de presencia en agudos. Ya veis como la Hyperdimension hace un efecto similar al River de Valhalla Room, porque abre ese campo estéreo y le da ese estéreo potente, ¿no? al sonido. Con el compresor lo que podemos hacer es bombear un poco el lead. Si os fijáis, al activar el compresor es como que el sonido va y viene. En cambio, si lo dejo sin compresor, el sonido se queda muy estático. Le da ese movimiento al sonido, ¿no? Y ahora lo que podríamos hacer es aplicar un filtro para que no suene tan agudo. Y lo centramos en esas frecuencias más medias. Y ya ajustando un poco el envelope, añadiéndole un poquito de release, cortando el sustain para hacerlo un poquito más plug, pues ya conseguimos ese sonido. Luego incluso este knob, el de Wavetable Position, podemos utilizarlo para los pedal, para los fills, para las variaciones, porque da esa sensación de high pass, ¿no? Esto es la verdad que quedaría muy bien en la parte de la subida, ¿no? Del drop. Entonces nada, ya sabéis cómo hacer este sonido. Esto combinado con el rolling bass da este resultado. Y en la piscina está una bandolera. Vale, luego el clap. El clap es un elemento bastante importante, como hemos visto, porque la verdad que está muy presente en los tracks de Aeterna. Y es un clap que lo que tiene es una cola bastante larga y luego está muy enfocado a frecuencias medias también. Ya veis cómo era antes el clap, ¿no? Y esto solo con un clap. Esto lo ideal sería añadir más capas de claps. Ahora un clap un poquito más agudo para rellenar esa parte del espectro que faltaría en el clap, ¿no? Ahora está muy medio, pero le falta esa parte de agudos. Bueno, básicamente lo más importante, ¿no? En este clap a nivel de procesamiento es el decapitator, que es lo que hace que distorsione y que genere más presencia, no más largo, porque eso lo hace luego el reverb, pero sí que es cierto que sin él sería un clap bastante más seco. Gana mucha presencia, ¿no? Ahí en medios. De hecho, tiene directamente el hi-hat cortado, que podríamos abrirlo un poquito, pero me gusta así para luego poder añadir otras capas de clap. Y luego el reverb es lo que le da esa cola. Ya veis que el mix está a un 6%, pero ya solo con esto le da esa profundidad. Y luego tengo un Mac EQ4
para darle más presencia en agudos al clap. Luego, respecto a la vocal, lo mismo, la vocal sin procesamiento sería una vocal muy sencilla. De hecho, si yo le quito el pitch, le quito esto, Ella coquetea, te seduce, juguetea. No tiene marido, ella quiere ser soltera. pero al bajarlo 7 semitonos, Ella coquetea, te seduce, juguetea. No tiene marido, ella quiere ser soltera. Tú te enamoras, pero solo fantasía. Quisieras, pero es una bandolera. Ella coquetea, te seduce, juguetea. No tiene marido, ella quiere ser soltera. Tú te enamoras, pero solo fantasea. Tú ya la quisieras, pero es una bandolera. le damos ese toque más robótico, ¿no? Al bajarlo de nivel, perdón, al bajarle el pitch, conseguimos una vocal más profunda, más ese rollo, ¿no? Un poco más reggae, más oscura. Y luego ya con procesamiento y con EQ, con distorsión, otra vez Decapitator, con el Black Box, saturador, conseguimos dar ese toque más robótico, más profundo, más diabólico, ¿no? Así, por así decirlo. Tú ya la quisieras, pero 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 tú ya la quisieras. Ya la quisieras, pero es una bandolera. Ya la quisieras, pero es una bandolera. Ya la quisieras, pero es. Luego aquí, como veis, como habéis escuchado en el tema anterior, en el de Nomacita, hay mucho chopeo de vocales, ¿no? En este caso yo aquí lo he hecho manual, ¿vale? Ya veis aquí hay unos cortes y he hecho estas variaciones de la vocal, pero también podéis apoyaros de otro tipo de plugins, ¿no? Como puede ser el Grossbeat. El Grossbeat, entre otras cosas, es una especie de repetidor. ¿Vale? Es decir, a través de este gráfico podéis hacer que los sonidos previos o los sonidos que vienen luego del sample se repitan y genere esa especie de caos en la vocal, ¿no? Mira, vais a escuchar cómo sonaría con esto. Ya la quisieras, pero es una bandolera. Ya la quisieras, pero es una fantasía. Entonces, esto podéis navegar entre los diferentes presets que trae. De hecho, no solo trae estos, sino que también trae más. Si venís aquí a presets, tenéis el momentary, tenéis patterns, tenéis repeater, precisamente para buscar alguno que os guste, ¿no? Esto básicamente es inspiracional, porque yo lo que os recomiendo es que utilicéis el Grossbeat para buscar alguna repetición que os guste, samplearlo y ponerlo a modo sample en el track. Ahora no me suena porque no me está cogiendo todo el sample, pero si hacemos así. Por ejemplo, esa repetición rápida, ¿no? El trrr, pues molaría. Entonces, molaría igual utilizarlo en alguna parte del track. Entonces, simplemente lo que haríamos es seleccionar, clic derecho aquí y Consolidate Tracks. Entonces, consolidamos el Time Selection, le damos a Start y ya tendríamos el sample bounceado con el efecto. Ahora quitamos el efecto y lo que hacemos es, tenemos los samples normales. Y luego aquí tenemos el efecto. Entonces podríamos utilizarlo en alguna parte que nos interese del track. Por ejemplo, vamos a probarlo aquí, cómo quedaría. Ponemos así. Esto estaba cortado. Esto estaba así. ¿Vale? Perfecto, mola, queda bien, ¿no? Pues así, con esta inspiración del Grossbeat, pues podéis utilizar diferentes presets para crear los loops que más os gusten y que encajen con el tema. Y de hecho así buscar esa originalidad, ¿no? Quién sabe, igual cogéis una vocal, que probáis un preset de Grossbeat y os da la idea de, ostras, quiero que el tema siga esta línea, ¿no? De repeticiones, porque de hecho el tema de Nomacita podría ser perfectamente un repeater tipo Grossbeat, que les dio la idea y dijeron, hostia, esto mola, vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, por eso, innovar y probar con estas cosas, la verdad que ayuda mucho, ¿no? Luego, otra cosa que os quiero comentar también. Este track lo hemos hecho muy rollo tech house. Lo hemos hecho, pues, más parecido al de Rafael Cerato,
que a otro, que al de Nomacita, ¿no? Pero podemos darle un toque aún más diferente y podemos buscar esa parte igual más rollo Melodic House dentro de este Tech House, ¿no? Porque lo hemos hecho, yo diría más, un Tech House barra Tecno, y podríamos hacer una especie de Tech House Melodic Tecno, ¿no? Y para ello, lo que haríamos sería buscar otro tipo de melodía. Entonces, yo aquí os he preparado otra melodía que quiero enseñaros, que ya veréis que le da un toque muy diferente al drop, muy diferente al tema, y lo hace un poco más melódico, ¿vale? Para ello voy a cortar esto de aquí, no me hace falta la vocal ahora, y voy a retrasar esto por aquí, para dejar un poquito más de aire, porque este tiene un pre-drop más largo, y lo escuchamos. ¿Por qué digo que tiene un toque más Melodic House? O Melodic Techno, mejor dicho. Porque tiene ese toque anima, ¿no? Ese toque Tale of Us que deja el sinte en la capela, ¿no? En solo, antes del drop, y luego rompe un poco con ese tipo de sonido que se repite más rápido, ¿no? Podríamos jugar un poquito con el reverb, de hecho, que es un poco lo que le da ese toque, ¿no? A este sonido. Luego otra cosa bastante característica de estos tracks y que también ayuda mucho a generar movimiento en el drop es jugar con la reverb. Hacer este tipo de rises cortos en los sonidos le da esa variación y ese movimiento que la verdad que queda muy bien en este tipo de sonido. Porque como habéis visto el reverb lo es casi todo en este sonido, ¿no? Entonces jugar con el reverb le va a dar un toque. Ya veis, ¿no? Que se queda muchísimo más plano aquí. Entonces este tipo de género va mucho de jugar con el sinte, de jugar con los filtros, de jugar con los efectos. Deberíamos aquí incluso también jugar con el Wavetable Position que hemos visto antes, ¿no? Para generar esas variaciones. Pero bueno, básicamente es esto. Este tipo de género que la verdad que yo pienso que este año va a ser un género bastante clave en la industria de la electrónica. Va a ir mucho por esta línea, por un rolling bass, por una especie de tech house techno, tech house melodic techno, pero va a rondar un poco por este estilo, porque al final está claro que la industria cada vez está pidiendo temas más parecidos al techno, más cañeros, más rápidos, con BPMs acercándose a los 130, ¿no? Entonces yo creo que este género se adecua muy bien con este tipo de vocales, con este tipo de sonidos, con el rolling bass, que al final hoy en día se utiliza mucho más en el techno, ¿no? Entonces por eso yo creo que este género en 2025 va a ser potente. Así que nada, espero que os haya servido y si queréis más vídeos como este podéis comentarlo en la parte de comentarios del vídeo y os oiremos. Así que un saludo, chicos.